Hola, felicitaciones por continuar con el programa de cambio de estilo de vida Prodi. Hoy vamos a entrar en un módulo extremadamente interesante que es el módulo del ambiente. Entender cómo el ambiente que nos rodea influye extremadamente en nuestros comportamientos. Veamos este análisis simple. Nosotros estamos acá con el objetivo de hacer cambios positivos en nuestro estilo de vida para generar resultados positivos en nuestra salud física y mental. Entonces, a través de nuestros cambios conductuales, generar estos resultados positivos. El detalle está, y aquí es donde está el punto importante del centro de esta primera sesión de hoy, es que nuestra conducta está extremadamente influenciada y determinada por el elemento de nuestro entorno. Y el entorno se divide en físico y no físico. El entorno no físico es el que se conoce más como cultura. Entonces, la sesión de hoy es concientización de la influencia del entorno sobre nuestra conducta. Vamos a hacer un test que ya le vamos a hacer llegar o te debe haber llegado, donde puedes evaluar cuál es la influencia de los diferentes componentes del entorno en tu comportamiento o en tu conducta. Si lo facilita hacia una forma positiva o si facilita un comportamiento negativo o no saludable. Esto lo vamos a hacer con el ejercicio como si yo lo fuera a llenar. Y la idea es que tú lo vayas viendo y vayas llenando el tuyo para que vayas aclarando cualquier duda y después en la reunión de la próxima semana, los próximos días con el coach, entonces puedas discutir cada uno de los elementos. En mi caso, yo estaba viviendo en otro país y otra ciudad hace 3 años, ahorita tengo un contexto diferente, entonces esto me permite hacer el ejercicio de una forma un poco mejor para que la tengamos o ayudarte a tenerlo más clara. Vamos a ver. ¿Cuál es la influencia en su salud de, verdad? Lo que come en restaurantes con frecuencia. Por lo menos en mi caso, desde que hicimos la primera vez este test me di cuenta que nosotros, los restaurantes, tenían una influencia negativa en nosotros porque cada vez que íbamos a un restaurante ordenábamos con alimentos que no son los más sanos, pizzas o hamburguesas. Después de ese test y nos dimos cuenta de lo que sucedía, de que este se convirtió en un ambiente negativo para nuestra salud, entonces empezamos a balancear y a tener más opciones positivas. Pero en general antes era negativo, no saludable. Lo que come en la escuela, en el trabajo. En el trabajo donde estoy ahorita hay un comedor donde nos dan comida, pero la comida no es muy sana, es extremadamente grasosa, es extremadamente grasosa. Entonces debo llevar mi comida 2 o 3 veces por semana y comprar ensaladas aparte. Entonces no es favorable. Entonces ven cómo hay aspectos que van influyendo en nuestra salud. Abastecimiento de agua potable, en este caso ahorita donde estoy viviendo no hay problema, pero donde vivía antes había que estar filtrando y hirviendo el agua. Entonces ahorita puede ser positivo. Abastecimientos de alimentos en los supermercados, bueno, no hay ese problema, hay bastantes alimentos, sobre todo opciones saludables, vegetales y eso se puede conseguir. Uso de pesticidas. Ahorita donde estoy viviendo no hay problema con los pesticidas, ni en la fruta, ni en los vegetales, ni donde yo vivo. Pero yo vivía en una zona agrícola. Entonces, si tú vives en una zona agrícola también, donde están fumigando y eso llega a tu ambiente, o en un país donde los vegetales llegan con muchos de estos productos tóxicos, es un aspecto negativo. Senderos para caminar. Tienes que evaluar si hay senderos que te permitan salir a caminar o no. Esos son elementos que influyen. En mi caso sale positivo. Gimnasios públicos o privados también hay. Evalúa cómo es el tuyo. Espacios verdes o parques. En estos días hicimos una encuesta, y salía que 40% de las personas que entrevistamos no tenían un parque o zonas verdes donde caminar cerca. Entonces evalúa cuál es tu caso, si tienes parques o no tienes parques. En mi caso tengo la ventaja de tener un parque cerca. Diseño de los edificios. Esto es si donde trabajas o vives te favorece moverte o no.
Por ejemplo, yo vivo en un primer piso, entonces, bueno, es fácil, tomo siempre las escaleras para el primer piso. Trabajo en un tercer piso, entonces para mí es fácil, no tomo el elevador, sino que tomo las escaleras. No vivo en un piso 20 ni trabajo en un piso 25, que habría que tomar el ascensor, porque si no es muy difícil. Distancias para caminar, entonces es positivo. Distancias para caminar, el trabajo me queda a 25 minutos. Es una ciudad grande, pero no tan grande. Entonces eso me permite ir y venir, entonces me favorece, no tengo que tomar a juro un transporte público o el carro para ir. Entonces positivo, como es en tu caso. Seguridad, bueno, ahorita vivo en una zona segura, entonces puedo salir sin problema. Anteriormente estaba en una zona muy insegura, entonces no podía salir. Diseño y suministro de energía, no hay problema, siempre llega energía y positivo. Entonces, ¿cómo es en tu caso? ¿Cuáles? Ahora, esos son los elementos físicos. Un cuestionario general, ahora vamos a los elementos culturales. Actitudes y costumbres hacia la comida y el comer de tu familia. En mi caso, en mi núcleo familiar, que somos 5 personas y vivo con 3 adolescentes, pues se puede decir que es balanceado hacia lo positivo. Siempre hay la tendencia a traer pizzas y ese tipo de cosas, pero en general, como no, la mamá y yo somos los que escogemos más que toda la comida, tenemos que crear nosotros mismos la influencia positiva y se logra mantener. Pero la siguiente, de mi cultura en general, como latino, no, es una influencia negativa. Hay muchos aspectos que lo hacen a uno incrementar de peso o comer de una forma no saludable. Cada vez que uno sale a compartir es puras grasas. O si uno le sirve a unas personas son ensaladas, se siente extraño. O los compartires en un cumpleaños difícilmente son frutas o zanahorias o ese tipo de cosas. Entonces es negativo. De mis compañeros de trabajo está cambiando porque había la cultura de todo el tiempo llevar dulces y chocolates a la oficina. Entonces todo el tiempo se está compartiendo ese tipo de cosas. Ya después de que nos hemos educado todos, entonces hay ya un compartir de alimentos más saludables y eso está haciendo el ambiente de la oficina más positivo que negativo. Entonces ahora compartimos frutas y ese tipo de cosas y menos chocolates. Situación económica para la adquisición de alimentos, especialmente los alimentos saludables. Los saludables son siempre más caros, lamentablemente, y ahí es donde vemos la influencia del entorno en nuestra capacidad de tomar hábitos saludables. Por eso hay que tener esa capacidad de resolución y ver dónde comprar las cosas que sean de oferta y saludables al mismo tiempo. Accesibilidad a las comidas no saludables, extremadamente fácil, ¿no? Lamentablemente es negativo. Cada vez que uno sale, lo primero que ve es un montón de negocios de franquicias de hamburguesas o cualquier otro tipo, extremadamente baratos comparado con los otros tipos de comidas. Entonces, eso genera un aspecto negativo. Actitudes o costumbres hacia la actividad física, el ejercicio de su cultura. Bueno, eso ha cambiado positivamente, ¿no? Vemos como cada vez más la gente y la cultura, por lo menos en el caso de mi cultura y la que me rodea actualmente, puja hacia hacer actividades físicas. Vamos a compartir, es caminar un domingo o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es la gente que te rodea? Si cuando vas a compartir es más actividad física o más sedentaria. Eso es lo que hay que ver. Tiempo en pantalla, raspado. Extremadamente negativo. Televisión, juegos, computadora. Primero el trabajo es todo el día en la computadora. Vemos mucha televisión, muchas películas y jugamos videojuegos. Entonces, ese elemento genera un efecto negativo en nosotros porque nos hace ser más sedentarios, como es tu caso, hay gente que no ve nada de televisión. Acceso a la atención médica se te hace fácil. Es un acceso a la atención médica que te permite estar en actividades preventivas, sobre todo. Y estigmatización a la obesidad. Yo he sufrido por mi
condición de médico, pero para ponerte un ejemplo de esto, recientemente estaba discutiendo con una paciente que había ido con un médico por un dolor de rodilla y ella tiene sobrepeso, y entonces el médico la regaña porque ella tiene sobrepeso y por eso es que la rodilla se le está dañando. Entonces toda la atención de la consulta se desvió hacia hacerla sentir mal porque tenía mucho peso y que ese era el problema de la rodilla. Ella le dice, sí, yo voy a bajar de peso, pero ¿cómo hago para resolver mi problema en la rodilla? Y le mandaron un tratamiento y después no quiere volver. ¿Por qué? Porque ese médico que la trató tenía un estigma, una connotación negativa hacia la obesidad. Entonces, si eso está en el sistema de salud, es extremadamente malo. Si está en la cultura, es extremadamente malo. En general es algo extremadamente negativo. Tienes que ver cómo eso afecta tu entorno. Muy bien. Espero que te sientes con calma a repasar cada una de las preguntas. Te aconsejo que discutas esto en familia, un ejercicio extremadamente bonito para envolver a las otras personas. ¿Por qué? Porque influye la cultura, el ambiente y las personas que nos rodean. Entonces evalúen y evalúes cada componente, cada pregunta, incluyan otras nuevas que tal vez no estén en este cuestionario y determines si el ambiente físico y no físico está generando una influencia positiva o negativa. Luego de que veas y tomes conciencia, entonces viene la siguiente etapa, que es el cambio. ¿Cómo podemos volver un aspecto que está siendo negativo para nuestra salud positivo? Y de eso se va a tratar las siguientes 2 sesiones. Haz el plan de acción, discútelo con el coach y nos vemos en la próxima sesión. Chao.